Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Un aplauso fuerte a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos en esta mañana ver este estudio que se llama Reedificando la casa. Hay un problema muy grande, que la casa de Dios que debe estar construida, la casa de Dios actualmente, hermanos, no específicamente son los locales o los templos. La casa de Dios bíblicamente dice la Escritura que nosotros, los que hacemos una decisión de fe para recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice el apóstol Pedro, allí en primera de Pedro 2, 4 y 5, dice que nosotros como piedras espirituales, piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios agradables a Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos la casa espiritual y vamos a hacer un análisis en esta mañana de lo que es reedificar la casa de Dios. El templo de Jerusalén, cuando en los tiempos de Cristo fue derribado hasta los cimientos aproximadamente en el año 70 después de Cristo por los romanos, y de ahí para acá el Señor Jesús lo había profetizado en Mateo 24. Los discípulos le decían: mira, Señor, qué edificios. Y el Señor Jesús le dijo: esta casa no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, pero esta casa puede ser destruida, pero yo reedificaré la casa en 3 días. Y le dijeron: eres un blasfemo. ¿Cómo puedes levantar este templo que costó tantos años construirlo? ¿Cómo tú lo levantarás en 3 días? Pero el Señor Jesús se refería a los 3 días después de su muerte, su resurrección, a los 3 días de 1000 años que estamos ya en el tercer milenio, que puede ser que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, también a eso se refiere. Pero en este momento la casa espiritual, y vamos a hacer algunos análisis. Vamos a leer Ageo 1:9, por favor. Gloria a Jesús. Ageo 1:9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vamos a ver los objetivos de esta lección, que los alumnos comprendan que la reedificación de la casa comienza con las finanzas. Segundo, que las finanzas de la casa de Dios son algo mucho más que lo que hasta ahora han visto sus ojos. 3, las finanzas de Dios deben superar a cualquier empresa, gobierno u organización. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, usted está recibiendo un estudio, un mensaje, hermanos, que está en nuestra revista, nuestro expositor de la iglesia a nivel nacional, el cual tuvimos la oportunidad de escribir estos estudios, su servidor. Comenzamos ya con un estudio anterior, ¿sí? Y estamos trabajando en este bimestre que es noviembre-diciembre del año 2006. Así es que el día de hoy, noviembre 12, estamos con este tema, reedificando la casa. La iglesia, hermanos, debe ser la máxima institución. La iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia de Jesucristo. Ayer en la confraternidad que estuvimos hablamos acerca de la necesidad de ser una iglesia apostólica. Una iglesia que no está en la estructura apostólica no es iglesia, simplemente porque no cumple con los fundamentos bíblicos de ser una iglesia. Ya hablamos que lo primero son apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, ¿verdad? Entonces, la iglesia apostólica es la iglesia que tiene que ser reedificada. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que entender que, bueno, y yo le digo que valore este estudio, los que están aquí presentes. Está usted recibiendo este estudio en el mensajero y lo está usted recibiendo del propio autor. Así es que alabe al Señor, y si alguien quiere que le dedique su mensajero, con todo gusto se lo puede hacer al final de esta reunión. Amén, para que usted tenga una bendición en su casa y tenga un recuerdo para toda su vida. Amén, porque esto es histórico. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a hacer otra lectura bíblica en Ageo
gloria al Señor, capítulo 1, versículos del 2 al 11, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Dice en Ageo 1 del 2 al 11, dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Cuando la casa de Dios no está edificada, es infructuoso, es en vano el trabajo, es en vano todo lo que nosotros hagamos, todo lo que comamos, todo lo que compremos, todo lo que tengamos. Si la casa de Dios no está reedificada y no está luciente y no está realmente una casa, hablamos en primer lugar en lo espiritual, pero también en lo físico. Si su iglesia, su templo, su edificio, su local donde está usted haciendo sus reuniones, los que están viendo el video y ustedes que están aquí presentes, estamos trabajando en eso. Que en la casa de Dios no se vea que se escatiman los gastos. El principio de una reedificación de una casa espiritual, hablando espiritualmente y hablando físicamente, es a través de las finanzas, hermanos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Este estudio que usted está viendo es con motivo precisamente de que este mes es el mes de la mayordomía a nivel nacional de nuestro movimiento, nuestra iglesia, que está compuesta aproximadamente de 2.800 iglesias, de las cuales su servidor es el subdirector nacional de mayordomía. Mi trabajo es enseñar finanzas al pueblo de Dios. Alabado sea Jesús. Amén. Y por eso lo estamos haciendo. Vamos a ver. ¿Creemos que estamos haciendo bien las cosas? Es una pregunta. ¿Crees que estás haciendo bien las cosas? La verdad es que estamos muy ocupados y afanados en las finanzas, de manera que están marchando bien, pero ¿realmente se está cumpliendo la voluntad de Dios? Porque al parecer en esto estriba el éxito financiero: distinguir en llevar finanzas bíblicas y no para la gloria de los hombres. Veamos los puntos que a continuación se detallan. ¿Cuántos alaban al Señor? Primer punto: artesonando y no edificando. En el diccionario la palabra artesón significa arquitectura, adornos con molduras que se ponen en techos y bóvedas. Es decir, cuando hablamos de artesonar es solamente adornar nuestras propias casas. Están nuestras casas de lujo, pero vamos a ver. Nuestras casas de lujo y la casa de Dios está desierta, está fea, y nuestras casas están muy bonitas. No solamente hablando de lo personal, sino lo familiar y congregacional. Lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, nuestra persona. El individualismo, fíjese, el egocentrismo, pensar en nosotros, primero yo, después yo y hasta el último yo. El solo gasto en mí. Hay mucha gente que el padre de familia o la madre de familia que trabaja solamente gasta en su propia persona.
Su familia está, dijeron por ahí, muy mal, para no decir otra palabra, pero el jefe de familia que trabaja, él sí, sus lociones, su ropa bonita, come bien, pero su familia ¿cómo está? Mal, ¿verdad? Porque solamente piensa en él. Si no le da ni a su familia, que son supuestamente la gente que le duele, menos va a dar a la iglesia. Es solamente una persona que piensa en él. Haciendo de nuestra imagen algo deseable es bueno, siempre y cuando ya se tengan las finanzas que corresponden a la casa de Dios, a nuestra familia, cubiertas, ¿verdad? Es importante discernir entre dar, fíjense, la imagen del representante de Cristo que somos. Ojo, no es malo que la persona vista bien. O sea, el problema es cuando solamente pensamos en nosotros y no en los demás. ¿Cuántos alaban al Señor? No puedo solamente pensar en mi persona y yo no comprarle a mi esposa, a mis hijos, para que ellos también se vistan. O solamente compro yo algo de comer, pues para comer yo, ¿verdad? Yo voy a comprarme unos camarones y ustedes comen huevo con frijoles, ¿verdad? Porque ustedes no alcanzó, ni modo, nomás alcanzó para mí. Entonces eso no es bueno. No decimos que sea malo vestir bien, no decimos que sea malo que seamos dignos representantes de Dios, pero el problema es cuando mal ubicamos y somos egocentristas y nada más pensamos en nosotros. Recuerde que somos embajadores de un rey. ¿Cuántos alaban a Jesús? Somos embajadores del reino de los cielos. La gente que lo vea a usted dice, así son todos los de la Nueva Jerusalén. ¿Será cierto eso? O sea, catalogue lo que está pasando. Mucha gente no sabe, pero si la gente supiera la palabra, debía de decir de cada cristiano evangélico pentecostés: tú eres un representante del cielo. ¿A poco así como vives tú y vistes tú y hablas tú, a poco así es tu cielo? Cuando la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro, cuando la Biblia dice que en el cielo dice no entrará cosa inmunda, no hablaremos palabras deshonestas. Leíamos ahí en Proverbios 8, ¿verdad? Cómo deben ser las palabras incorruptibles de una persona. Dice, en mi boca no es hallada una palabra, ni una palabra deshonesta. Fíjense, hablando de la sabiduría. Embajadores de Cristo Jesús que están viendo este video y embajadores de Cristo que están aquí, embajadoras, ¿verdad? Alabado, nomás oí un amén. Gracias, hermana, amén. Gloria a Dios. Los demás todavía no les ha caído el 20. Gloria a Jesús, aleluya. Es importante discernir entre la imagen del representante de Cristo que somos y no caer en la vanidad que no es grata delante de Dios. Se da la situación que si el hombre o mujer de Dios están descuidando su aspecto personal, ¿cómo inspirarán a otros a creer que Dios es un Dios de prosperidad? Resultaría incoherente, pero está el otro extremo, el solo tener apariencia de liberalidad. Fíjense, este es otro punto. El hecho que usted vista bien, coma bien, viva bien, cuando usted ve por la casa de Dios, cuando usted a su familia la tiene bien, eso no es vanidad, eso es un testimonio de las grandezas de Dios, ¿me entiende? ¿Cómo vamos a enseñarle a la gente que nosotros pasamos de tinieblas a la luz admirable? De que yo era una persona que decía muchas malas palabras, ahora no las digo. ¿Sí? Pues tiene que notarse cuando platique conmigo, ¿verdad? Se tiene que notar el cambio. Que yo antes tenía unas finanzas decadentes, mal organizadas, y ahora tengo unas buenas finanzas. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente? Ahora, eso es un testimonio y no vanidad. Vanidad es cuando usted descuida la casa de Dios, cuando usted no es una persona espiritual y solamente se dedica a las cosas del dinero y que finalmente ni le va a rendir. Por eso en Ageo dice, si nada más te preocupas por ti, por tu casa, entonces no te va a rendir el dinero. Todo lo que hagas se te va en saco roto. Pero cuando tú trabajas y cuando tú bendices la obra del Señor, entonces Dios te bendice a ti. Dios te da. Porque si no, entonces hay que distinguir entre vanidad y testimonio. ¿Qué es? ¿Cuál de las dos cosas tú estás manejando en tu vida? ¿Vanidad o un testimonio? Yo manejo un testimonio, que la gente vea que los hijos de Dios somos hijos de un rey y somos embajadores de Cristo en esta tierra. Yo me estoy preparando para ir a las naciones, hermanos. Muchos cristianos alucinan y dicen, yo quiero ir a las naciones y esto y lo otro. Muy bien, no es malo, ni
ni soy qué o quién sería yo para impedir que alguien realmente vaya a las naciones, pero hay que ir calculando los gastos. O sea, hay que ir calculando qué vas a ir a hablar allá. Pues tienes que saber el idioma de la nación donde Dios te está llamando, en primer lugar, porque la palabra de Dios, el acto misionero, vas a ir a hablar, a predicar. Si no sabes el idioma, no podemos alucinar que yo voy a ir a otra nación. Claro que bueno que sea una nación. No, Señor, pero que hablen español, por favor, porque si no. Entonces es donde tú quieres o es donde Dios quiere, ¿verdad? Entonces empiezan a cambiar los propósitos. Hay que prepararse. Para hacer una casa espiritual hay que prepararse, hay que trabajar mucho. Hay gente que tiene mucha apariencia de cosas, viste bien, está en la iglesia, pero se puede caer en otro punto, lo que se llama la apariencia de liberalidad. La liberalidad significa repartir, dar con gusto. Hay gente que los ve, hombre, qué carrazo traen, cómo visten, qué bárbaro, cómo hablan, hombre. No, debe ser que a la hora de la ofrenda son las personas que, wow, son los que más. Es más, todo lo que están haciendo en la iglesia es porque ellos dan. ¿Quiere que le diga una cosa? Es pura mentira. La gente que aparentemente son los más ricos son los que le avientan 5 pesos de ofrenda. Y las cosas que se hacen en la iglesia, los edificios, los aparatos, todas las cosas, están hechos por toda la gente, el grueso de la gente que no se da a veces tantas ínfulas. Pero realmente da la gente que son amas de casa, gente que tiene su negocito, gente que son la gente que realmente más da en la iglesia que los que tienen una falsa liberalidad. Alabado sea el Señor. Claro que bueno por aquellos que tienen mucho y dan mucho. Que bueno, gloria al Señor, pero a veces son excepciones. Proverbios 25:14, por favor. Alabado sea Jesús. Yo quiero dejar este lugar luego, así es que vamos a apurarnos. Amén. Proverbios 25:14 dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hace como que da mucho, parece que son los que sostienen la iglesia, pero no es cierto. Ve, los hogares, las familias. Ageo 1:4. Vamos a ver los hogares. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Jesús. Miren lo que dice aquí en Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, hablando de la casa de Dios, está vacía. Es grave ver que al hablar de las finanzas bíblicas nos damos cuenta de errores tan grandes que los miembros como los ministros cometemos. Al tratar de las finanzas que invertimos en nuestra casa con las comparadas con las que invertimos en la iglesia. ¿Qué lugar está mejor? ¿Tu casa o el templo, la iglesia donde te reúnes? Aleluya. Fíjese nada más, en la mayoría de los casos la casa cuenta con mejores cosas, pero sabemos que esto cuesta mucho y pensamos en el derecho de tenerlo, pero Dios nos insta a través del profeta Ageo a no artesonar nuestras casas cuando la casa de Dios está desierta. Aquí en Tlahuelilpan, hermanos, tenemos un propósito de que la casa de Dios se vea que no se escatima en los gastos. Amén. Ya hablamos, hermanos, que para la casa de Dios hay una costumbre en muchos pueblos, en muchos lugares, de que el templo lo hacen de todo el desecho de la gente. O sea, a ver, una puerta vieja por ahí que le sobró al hermano y todo ahí, lleven, para el templo. Una ventana por ahí toda mocha, chueca y oxidada, esa para la iglesia de Dios. ¿Verdad que no? Esas, yo creo que, bueno, me da vergüenza echarlas al kilo, hombre. ¿Entiende? Entonces, debemos de dar para la casa del Señor lo mejor. Yo no digo que no sea que sea malo que alguien dé algo, si da algo que sirva, algo que sea agradable a los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? Tercero, la casa congregacional. Aquí es otro punto, ¿sí? Bueno, antes de cerrar lo de los hogares, lo de las familias, fíjese. Alguien decía, fíjense, alguna vez con mucho atine, que hay gente que tiene carros de transporte de carga o transporte de pasajeros, y resulta que los hijos de los choferes tienen mejores juguetes, comen mejor, visten mejor que los dueños de los carros o de los camiones.
¿Cómo estuvo eso? Fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mala administración, una buena administración. ¿Por qué? Amén. Eso yo recuerdo muy vivido, me lo decían algunas personas que yo conozco. Dices que no, había de ver. ¿Por qué? Porque no se saben organizar, porque no tienen, porque la gente a veces es muy cerrada. Fíjese, son los dueños de la línea, ¿no? Imagínense cómo están. A veces ni para su propia casa, ni para su propia casa. Es grave. Ahí vemos parte de egocentrismo, vemos los hogares. Ahora, hay hogares que están a todo dar, pero la casa de Dios está desierta. Tercero, la casa congregacional. No estamos hablando de la auténtica casa de Dios. La casa de Dios, cuando en el templo de Jerusalén se construyó, estuvo hecha con los mejores materiales, con el oro, con plata, con bronce, con madera, con telas de lo mejor. Cuando nos referimos a la obsesión humana que raya en el extremo de convertirse en una competencia por ver quién tiene el mejor templo, para alimentar el ego al tener su membresía allí o ser el ministro que se adjudica la gloria del lugar, la sabia manera de administrar las finanzas de la casa de Dios es algo muy diferente. Los manejos financieros sabios nos deben llevar a edificar y no artesonar. Es de vital importancia que valoremos que es el templo para nosotros en este momento. Fíjense, hay iglesias, hermanos, donde solamente se preocupan por el templo. Vuelvo a repetir, no es que sea malo, pero hasta el día de hoy parece que esa es la competencia. Usted puede ver en las iglesias, en la entrada, los planos del nuevo templo. Bueno, ¿y por qué no vemos en la pizarra de la entrada los planos para tener una iglesia edificada? O sea, la gente. No digo que sea malo que tengamos una iglesia. Nosotros queremos un gran templo y queremos un estadio y no es malo soñar y quererlo y tener una visión y trabajarlo, ¿verdad? Ya hablamos de que queda en un sueño cuando no hacemos nada por hacerlo, y es una visión cuando estamos trabajando por hacerlo. Pero antes que nada se requiere edificar. Si no, nada más estamos artesonando templos, artesonando edificios, cuando no estamos edificando a la gente. Le pregunta usted un texto a la gente y no sabe nada. ¿De dónde es usted? De Cristo te ama, de Tlahuelilpan. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pues quién sabe, no nos lo ha enseñado el pastor. Pastores que no enseñan, ¿verdad? Pastores que no enseñan a la gente, siempre están entreteniendo con la misma lechita. En los cultos nada más son puros rellenos para entretenimiento a la gente y no hay mover del Espíritu Santo. No hay una enseñanza que edifique, que discipline, que corrija. Mira, hay dos cosas. Una cosa es una enseñanza donde yo le puedo hablar bonito e inspirarle y que usted se sienta bien. Pero ¿de qué sirve si yo ya en su persona no le edifico cuando yo le enseño cómo debe usted de vivir? ¿Me entiende? Yo le puedo predicar ahorita y es más, le está usted siendo de bendición este estudio. Pero ¿de qué sirve si en la realidad yo voy a su casa y viven mal? Entonces yo tengo que ir corrigiendo esa situación. Yo les he dicho a las personas que reciben el pastorado de nosotros, hermano, hermanita, amado, el pastorado de nosotros es que yo me meta hasta la cocina. Alguien me decía alguna vez: pastor, usted es mi pastor allá en la iglesia, allá en el púlpito, pero aquí en mi casa, por favor, no se venga a meter. Entonces, yo jamás vuelvo a poner un pie allí, ¿verdad? ¿Para qué voy a andar perdiendo el tiempo? Pero la gente que sí quiere ser edificada, entonces, pastor, váyame enseñando, váyame corrigiendo, váyame enderezando las cosas, porque esa es la edificación. Hermano, no viva así, hágalo así. Muchos pastores no quieren edificar sus iglesias porque la edificación es cansada. ¿Cuántos saben que edificar, o sea, construir físicamente es cansado? Construir espiritualmente también lo es, hermanos. A veces es más cómodo tener una pila de ladrillos encimados y no edificarlos. ¿Por qué? Por no ensuciarnos, por no hacer mezcla, ¿verdad? Por no nos vaya a caer en los ojos, ¿verdad? El cemento. Por no, que no hay agua, ir a conseguir el agua. Y hay iglesias que no están edificadas, solamente han artesonado sus templos, pero la gente son una pila de amontonados ahí. Por eso llega cualquier otra persona de una religión, se lo lleva.
Viene el enemigo, se lo lleva al mundo, viene, etcétera, porque ahí están encimados. Pero ¿qué pasa cuando un bloque ya está pegado en la barda, ya está edificado? Difícilmente, tendría casi que tumbar la barda para sacar el bloque, es muy difícil. Por eso mucha gente, las iglesias cristianas, ¿qué está pasando en la actualidad? Entra la gente por la puerta de enfrente y se salen por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque no encuentran edificación, porque no encuentran algo interesante que escuchar y no encuentran que su vida esté cambiada, porque el pastor simplemente tiene miedo de decirles cómo se deben de hacer las cosas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver el punto 2, la reedificación. El modelo del templo. Bueno, vamos, quiero antes de tocar este punto, ¿sí? Porque si no se pierde ya todo el mensaje. Solo hay un verdadero templo de Dios en esta tierra, la iglesia. Cuando hablamos tan solo de denominaciones, fíjese, es artesonar nuestra propia casa, luchar por promover a una organización o a algún ser humano que no es Dios. Cuando cada quien busca lo suyo contra lo que dice 1 Corintios 3:5. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 3:5, por favor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hay iglesias, yo soy del hermano Ernesto Jiménez. No, yo soy de la Easy Bar. No, yo soy de Asambleas de Dios. O sea, hay un problema ahí. Y hay quien dice yo soy de Cristo. Aquí también lo dice la Escritura. Hay quien dijo yo soy de Cristo, pero sí sabe que eso de todos modos nos acarrea división, ¿sí? Aunque aparentemente sería lo correcto decir yo soy de Cristo y ustedes de... No, ya hay división. ¿Sabes qué, hermanito? Mira, todos somos hijos de Dios, punto. El problema es cuando hacemos, porque muchas iglesias dicen, yo aquí somos de Cristo, aquí sí somos. No. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo unido, y las iglesias tienen la obligación de buscar que la iglesia de Dios sea edificada y sea unida. Aquí lo dice, no hay unidad. Debemos ejercer el modelo del cielo donde hay un solo templo, así debe ser en la tierra, una sola iglesia y no varias, donde cada congregación es su propio Señor. Fíjense, todo lo deciden ellos. Se pide que Dios respalde las decisiones que la gente toma. ¿Por qué no lo contrario? Que nosotros respaldemos las decisiones que Dios toma. Ese es el problema de las denominaciones, las religiones, las sectas, que hacen lo que quieren. Se ha convertido, en lugar de ser casa de adoración, casa de obstinación. Bíblicamente, desde que fue destruido el templo material de Jerusalén, que el mismo Señor Jesucristo profetizó su destrucción, no hay varios templos de Dios en la tierra, sino uno solo, que es el cuerpo de Cristo, el cual debe reedificarse, como lo dice 1 Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora sí vamos al punto 2, la reedificación. El modelo del templo proviene de la realidad celestial revelada proféticamente en Apocalipsis 4. De ahí surgen el orden y la constitución de las características que deben contener los que se levanten aquí en la tierra. Es decir, miren, hermanos, vamos a leer un poco de Apocalipsis 4. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que dice aquí. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Miren lo que dice aquí en el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si usted se da cuenta, la adoración celestial nos dice cómo es en el cielo. Y en primer lugar le está diciendo, en la iglesia de Dios, el que está sentado en el trono es Dios.
En una verdadera iglesia espiritual, el que está enfrente, el que está no es el pastor, es Dios mismo que está gobernando la iglesia. Y cuando el pastor enseña una palabra, ¿verdad?, está diciendo algo, todos dice, debemos de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso la Biblia nos enseña acerca de los seres vivientes que dan la gloria y la honra al Señor. Los 24 ancianos se postran y le consagran sus coronas al Señor y dicen: Señor, tú eres digno solamente. Ese problema está en las iglesias. Hay muchas iglesias que la gente va por ir a ver el grupo de alabanza porque cantan bonito, o van por ir a ver al pastor porque ay, medio predica, ¿verdad? Difícilmente una persona va a una iglesia porque dice: yo voy porque tengo un compromiso con Dios. Amén. Ve el tabernáculo que edificó Moisés, Éxodo 25:40. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ver otro modelo de templo. Gloria a Jesús. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo que subiera al monte Sinaí y entonces le mostró cómo era el templo del cielo, y entonces así tenía que ser el tabernáculo en esta tierra. El modelo celestial tiene que ser aquí en esta tierra. Difícilmente, hermanos, de veras que es grave, las iglesias de esta tierra han perdido o ni siquiera conocen el modelo del cielo. ¿Qué están haciendo? Se han puesto a copiar, hermanos. Tenemos en uno de los templos de nosotros, no lo construimos nosotros, pero tenemos un templo que se fue reabierto. Tiene hasta como campanarios, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el modelo espiritual? Nada. ¿De dónde sacaron esa onda? Pues porque ven, y eso no es edificar. Andar copiando iglesias, pues eso no es edificar. Tenemos que tener nuestro propio modelo, nuestra propia visión, en base a la palabra, por supuesto, pero que sea la visión que Dios nos da. Tercero, inciso C, el tabernáculo de David. Esta fue la morada de Dios en una tienda antes de ser introducida en su morada fija cuando fue el templo de Jerusalén. El rey David gobierna Israel, y entonces estaba el arca de la alianza, que la habían capturado los filisteos, estaba a casa de Abinadab, y entonces David manda por el arca. ¿Por qué quería tener David el arca acá en Jerusalén? ¿Por qué la quería tener ahí con él? Porque el arca es el trono de Dios, o era el trono de Dios. Dios iba sentado en esa arca. Entonces David dijo: si yo quiero tener un gobierno de éxito, un país de éxito, tiene que gobernar Dios. Pastores, ¿quieren tener una iglesia de éxito? Metan la presencia de Dios en su iglesia, metan el arca, y entonces no están gobernando ustedes, estará gobernando el Señor. Porque la Biblia dice que el Señor es el que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Usted se da cuenta, en una iglesia donde está gobernando el Señor, la gente está llegando, cada culto está llegando gente nueva. Donde está gobernando el hombre, pues difícilmente al año, 2, 3 años se gana una persona o 2, 3 personas para Jesús, y ni siquiera viven una vida nueva, y ahí nomás le están haciendo al cristiano, ¿verdad? Y no viven la palabra del Señor. Pero cuando está la presencia de Dios, el Señor se encarga de traer a su pueblo, el Señor se encarga de apartar. Claro, nosotros tenemos que ir a evangelizar, pero el problema es cuando una iglesia está gobernada por el hombre. Aunque evangelicemos, hermanos, la gente no se convierte, la gente no recibe la palabra del Señor. Pero cuando Dios está gobernando la iglesia, nosotros hablamos la palabra y la gente va a acceder, porque dice: yo necesito, y Dios está llamando. Sí, porque en tu iglesia hay milagros, porque en tu iglesia hay sanidades, porque la gente es llena del Espíritu Santo, sus vidas son transformadas y la gente es edificada. O sea, en eso consiste la diferencia. Entonces David trae el arca y la pone ahí en el tabernáculo de David, y la trae en medio de danzas, profecía. La Biblia dice, ¿verdad?, que una de las señales para la restauración del reino es que tiene que ser restaurado el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David es precisamente donde está la presencia de Dios, y es una iglesia donde hay profecía, donde hay una verdadera adoración, donde hay danzas, donde hay júbilo, donde hay alabanza, donde hay gozo. Tiene que ser una casa de adoración, una casa de alabanza. Entonces ahí reposa la presencia del Señor y va a haber éxito. Tercero, cuarto, inciso del templo de Salomón, es edificado y tiene una gloria impresionante, pero al envanecerse el pueblo de Israel y sus reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, es destruido por los babilonios hasta sus cimientos. Vamos a leer primero de Reyes 6:1, por favor, capítulo 6, versículo 1. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel,
en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Es decir, estaba el tabernáculo. El rey David le dijo al Señor: yo quiero edificarte casa. Pero el Señor le dijo a David: tú no me puedes edificar casa porque has derramado mucha sangre. Entonces me la va a hacer tu hijo. Salomón fue el que hizo la casa. David le dejó materiales, David dio dinero, David compró el terreno. Miren cuántas cosas hay aquí. Esto es muy, muy amplio, pero no puedo a veces ya tocar tantas cosas. La gente se le hace más fácil agradar a Dios con lo que no le cuesta que con lo que le cuesta. El rey David dijo, el Señor le reveló, ¿sabes qué? Sobre el monte Moria, ahí va a ser el templo. Entonces el rey David fue a ver al dueño de ese huerto, de ese terreno, y le dijo: por favor, véndeme el terreno para edificarle casa al Señor. Y el dueño del huerto le dijo: no, si es para el Señor, de ninguna manera, rey, te doy mi terreno. Y David le dijo: no, a mí me lo vendes a fuerza. Todo, imagínense los hermanos, ¿no? Llegamos aquí a la iglesia y, ay, pues ya lo dieron los hermanos, vea qué bonito, pues ya ellos, que Dios les bendiga, ya lo hicieron ellos, qué bueno, sí, los que realmente tienen, que ellos den, pues total, yo para qué doy, ¿verdad? Ya para qué, apariencia, y lo dije, en la falsa liberalidad y el querer siempre eludir, gente que diezma y diezma chueco, ¿verdad? Gana 100 pesos y diezma 2 pesos, eso no es un diezmo. El diezmo es el 10% de todos los ingresos, y entonces la persona le cuesta. No, ¿sabe qué? Yo no quiero una cosa que no me cueste, yo quiero una cosa que me cueste, porque entonces ¿en qué agrado yo al Señor? Si mi hermano que está aquí, mi hermana que está aquí, agrada al Señor, bueno, ellos, ¿y yo qué? ¿Y yo entonces en qué estoy agradando a mi Padre Celestial? Yo le doy gracias a Dios porque hemos convocado en esta congregación promesas para la casa del Señor. Estamos en la descarcachización de la iglesia, ¿usted sabe eso? ¿Cuántos alaban a Jesús? Todos los que tienen la carcacha, claro, los que se quieran deshacer de la carcacha o quieran seguir con su carcacha, bueno, allá yo respeto su decisión. Pero la descarcachización consiste en que la persona vende la carcacha y trae el dinero de lo de la carcacha y lo entrega a la casa del Señor, y Dios le va a bendecir con un carro nuevo. Hay quienes lo creen, hay quienes todavía no lo creen, no lo asimilan, hasta que ven a los demás que sacaron sus carcachotas en este fin de año de 2006, sacan las carcachas, y cuando usted ya están estrenando, dice: ¿cómo le hicieron? La clave es esa. Dios le va a dar el dinero. Tampoco estoy diciendo que se vayan a drogar con un vehículo si usted no tiene para pagarlo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si usted no siembra, pues no va a cosechar. Amén. Pero hay quienes ya están vendiendo las carcachas y alabado sea Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Yo por ahí todavía tengo una carcacha, fíjense, un carrito. Si alguien quiere esa camioneta, se la vendo, ¿verdad? Quiere carcachas, pues le vendo esa, y ese dinero no me lo entrega a mí, lo entrega usted aquí a la tesorería de la iglesia. Yo la doy para la iglesia, siempre y cuando aquí la compren, porque también ya la fui a ofrecer allá en San Juan de la Labor, en la misión, y les dije que si hay alguien ahí que quería una carcachita, yo se la vendo, pero ese dinero no me lo va a dar a mí, lo va a dar a la tesorería de la iglesia. Si allá se vende, allá se queda el dinero. Si aquí se vende, aquí se queda el dinero para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque necesito una camioneta nueva aparte. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Hay que descarcachizarse. Hermanos que están viendo el video, saquen la carcacha. Amén. Alabado sea Jesús. El templo de Salomón, se alocan los reyes, se rebelan contra Dios, es destruido por los babilonios. Pasan 70 años en el cautiverio, se los llevan presos allá, capturados, esclavos a Babilonia. Inciso E, se reedifica el templo por Zorobabel después de 70 años. Vamos a leer Esdras 5:2. Alabado sea Jesús. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Fíjense, la gente le dijeron: queremos reconstruir, vamos. El templo, Zorobabel restauró el templo de Jerusalén. Lo habían pulverizado hasta los cimientos, volvieron a hacer los cimientos y hicieron un templo glorioso en Jerusalén. Templo significa el lugar de la habitación de Dios. Es como si usted dice casa,
¿Para qué es una casa? Para vivir, para habitarla. Amén. Así el Señor necesita casa en esta tierra. Pero la casa de Dios ya no son los templos físicos. Esa casa realmente ya es para nosotros, para reunirnos. La casa de Dios son ustedes que están viendo el video, los que estamos aquí reunidos, y su servidor somos casa, habitación de Dios. Porque el apóstol Pablo lo señala y dice: Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Nosotros, ¿alguien de ustedes es fabricado por manos de hombre? ¿A ustedes lo fabricaron ahí en la zona industrial Vallejo o en algún lado? ¿Verdad que no? Nosotros somos hechos por la mano de Dios. Entonces Dios habita en casas hechas por Él. Somos nosotros, no en casas hechas por manos de hombre. Antes sí, en el tabernáculo sí, en el templo de Jerusalén sí. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por eso se rasga el velo de arriba a abajo, porque el poder, la libertad viene de arriba hacia abajo, y entonces la presencia de Dios sale de ese lugar. Desde que Cristo ya anda caminando, ya la presencia de Dios había salido del templo. Amén. Pero finalmente queda establecido ya como un pacto cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y obviamente resucita, ¿verdad? Pero cuando Él muere, se rasga el velo y entonces la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo, en esa arca, que ahora está desaparecida, que se supone quien la tiene es el anticristo, ¿verdad? Entonces, para cuando reconstruyan el templo de Jerusalén, el tercer templo, entonces el anticristo la va a poner ahí, ¿sí? Pero esa arca ya no es Dios allí, es Dios ahora con nosotros, es el Espíritu con la iglesia, porque si no Jesús le hubiera dicho a los apóstoles, se especula, hay escuelas. Algunos dicen que ya no había nada en el templo de Jerusalén cuando los tiempos de Cristo, que estaba vacío el lugar santísimo, ya no había nada de arca, que esa arca se perdió precisamente desde los babilonios. ¿Sí? En el libro de los Macabeos dice que Jeremías escondió el arca en el monte Nebo, en una cueva, dice, ¿sí? Y que no la encuentran. Hay muchas escuelas de eso, que la tienen unos de África, los de Etiopía, y creo que la tienen los alemanes, y que era el secreto de guerra de ellos. Bueno, hay muchas escuelas. Otros dicen que la tienen los de Estados Unidos, no se sabe. Lo que sí le puedo decir que lo más probable es que la tenga el que va a ser el anticristo, y que el anticristo se supone que ya anda acá y que se va a levantar como un gobernante, y bueno, los que se quieran quedar a conocer al anticristo, que Dios les bendiga, porque yo me voy con mi Cristo Jesús. Así es que ya no me meto en tantos rollos que dónde quedó el arca. Pues yo ya realmente, hermanos, yo tengo a Cristo en mi corazón y Él es el que le da el sentido. Por eso Jesús le dijo cuando estaban recogiendo espigas y le dijeron: no, porque ustedes no ayunan, y les dijo el Señor Jesucristo, le dice a aquellos fariseos, les dice: ¿qué no saben que alguien incluso mayor que el templo está aquí? Y es Jesús, que el templo mismo y todos, pues es Dios, el que le da el sentido a la casa es Dios, ¿me entiende? Una iglesia que no tiene la presencia de Dios no sirve para nada, porque Dios es el que le da el sentido, no nosotros a Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes todavía piensan: es que yo me pongo este traje, el traje me hace a mí verme mejor? Claro que sí, pero es muy diferente a la gente que piensa y dice: no, este traje se lo puso Ernesto Jiménez y este traje tiene unción. No que otra gente se ponga un traje igual que yo. Él y yo no somos iguales. Yo soy el que le doy el sentido a la ropa, no la ropa me da el sentido a mí. Pero mucha gente piensa que todavía le da el sentido la ropa a la persona. Estamos equivocados. Yo soy el que le doy el sentido a la ropa. Yo soy el que al vestirme o al ponerme algo es porque yo tengo que representar lo que soy, hijo de Dios, simplemente. Hay gente que piensa que el carro es el que lo hace ver mejor. No, yo soy el que le doy sentido al carro. ¿Sí? Entonces Dios es el que da el sentido a la iglesia, no la iglesia o el templo le da el sentido a Dios. O sea, como que Dios dice: ay, sí, yo soy Dios porque tengo un buen templo ahí en la tierra. Pues no, Él es Dios y punto. Él es el que nos da el sentido a nosotros. ¿Cuántos alaban a Jesús? Le voy a poner un ejemplo. Cuando muere la princesa Diana de Inglaterra, remataron sus cosas, su ropa, sus zapatos, todo ese rollo. Millones de dólares dijeron que le iban a dar, que para
para la gente de escasos recursos y para los que pues para las hambrunas de África y todas cosas. Los mismos zapatos estaban en una zapatería y del mismo que lo hizo, del mismo diseñador. Vamos a suponer póngale baratos esos zapatos, unos 20,000 pesos en la zapatería, 30,000 pesos con el diseñador. No, pero los otros zapatos tenían todavía el aroma de los pies de la princesa, ¿sí? Y falta que fueran los originales, porque en eso hay mucha tranza. O sea, eso es lo que a la gente le hacen creer, ¿sí? Esos tienen ahí todavía pedazo de media ahí de la princesa, y por eso el par de zapatos le cuestan $1,000,000. Si quiere, el que quiera tener unos zapatos de la princesa Diana le cuesta tanto. ¿Sabe cuántos millonarios excéntricos del mundo compraron los vestidos, los lentes de la princesa Diana? ¿Cuántos millones recaudaron en eso? No es ya el valor específico de lo material, ahora el valor era de quién habían sido. Es exactamente lo mismo en las iglesias. Ya no es el valor solamente físico o nosotros. Ese es el problema de una falta de identidad del cristiano, de un carácter cristiano. Es que yo no soy nada, no sé nada, no hago nada, no trabajo, no es. Si el que nos da no nosotros. O sea, hay mucha gente que dice, que la gente sepa que yo ya me convertí. O sea, como que yo le vine a dar el toque de poder a la iglesia. Es al revés. Él vino a darle sentido a mi vida, Cristo Jesús, yo habiéndole faltado al Señor, porque reconozco que yo necesitaba del Señor, y entonces ahora Él es el que a mí me da un sentido. Ya no soy un Ernesto Jiménez sin Cristo, ahora soy un Ernesto Jiménez con Cristo Jesús. Y ya no valgo lo que pesaba yo en cuerpo, ahora valgo la sangre de Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que valemos nosotros. F, el templo del Espíritu Santo, el edificio del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Vamos a ver qué dice Efesios 4:12 y ya estamos concluyendo. Alabado sea Jesús. Desde el 11 lo vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo viene a través de los que son perfeccionados por los 5 ministerios. Es la edificación verdadera del Espíritu, templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, hace rato les cité, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú no eres una casa espiritual de Dios, entonces no son aceptables tus sacrificios. Esa es la diferencia de la religión y esto que no es religión. Aquí es iglesia, es Dios con su pueblo. Nosotros no somos religión, somos relación con Dios. Es el problema, una falta de identidad. Dios es el que nos da el sentido. Si Dios está conmigo, wow, ya la hice y soy diferente a muchos y ya le llevé la ventaja, pero les doy vuelta. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente que no pudo hacer estudios seculares estando en Cristo, hágalos. Mucha gente que no pudo hacer las cosas, ahora en Cristo Jesús le da los secretos de la mayordomía financiera para que haga cosas grandes. Hágalo. ¿Qué espera? ¿Quiere estar igual que en su vida antigua? Pues no, hermanos, se trata de cambiar, de ser una persona nueva con cosas nuevas. Hay cristianos, hermanos, que enseñan y es bueno, que cuando una persona cristiana viene a Cristo Jesús, tira todos sus cacharros de cosas y compra todas nuevas, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, ahí usted lo irá haciendo si así lo puede hacer y lo considera hacer, ¿verdad? Pero hay quienes lo enseñan de esa manera: vida nueva, cosas nuevas, catre viejo ahí, vámonos, ¿verdad? Y otro nuevo en el nombre de Jesús y de
Buena marca, ¿verdad? Para que se pueda acostar ahí. Entonces ya sala nueva, gloria a Dios. Inciso G, Jesucristo mayor que el templo, Mateo 12:6, vamos a ver eso. Ya hace rato hice la mención, vamos solamente a leer el versículo. Mateo 12:6, alabado sea Jesús. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, fíjense. Vamos a leerlo del 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Fíjense. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Les dijo: yo el sábado, el día de reposo es por mí, y yo soy el Señor del día de reposo. Yo hago lo que yo quiera con mi día. Amén. ¿Cuántos saben que hoy domingo es el día del Señor? Hoy no es el día de ir a la Aurrera. Hoy no es el día de andar dando la vuelta en el jardín. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de Él. ¿Qué hacemos después de la reunión? Bueno, los que vamos a las misiones, nosotros acabamos hasta en la noche exhaustos del todo el trabajo, todo el día. Pero los que no hacen otra cosa, váyase a repartir folletos, váyase a visitar a una persona, vaya a visitar enfermos, predíquele la palabra, lléveles una despensa, vaya a hacer la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, aleluya. Alabamos a Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya. En Efesios 4:13 dice que debemos de alcanzar, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a ese nivel. Ese es el templo verdadero.